Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre las propiedades de los fluidos. En este día veremos el concepto de presión. En este video podrás encontrar el concepto de presión, sus unidades, el concepto de presión atmosférica, presión absoluta y realizaremos un ejercicio para que podamos entender mejor los conceptos enseñados. Inicialmente vamos a hablar sobre un elemento en reposo. Estamos en el curso de estática de fluidos, por lo tanto todo fluido que nosotros analicemos y estudiemos va a estar completamente en estático, u otra forma de decirlo es en reposo. Vamos a mirar este fluido que tenemos aquí en este recipiente y vamos a estudiar esta molécula. Este círculo que tenemos aquí es una molécula, ese globito que hace parte de este fluido. Esta molécula, para poder estar en reposo, le pasa lo siguiente. Resulta que esa molécula va a estar recibiendo unas fuerzas en todos los sentidos, y por cada fuerza que recibe esa molécula hay una fuerza exactamente igual en sentido contrario. Eso va a generar que la sumatoria, que cada una de las fuerzas son exactamente iguales, y al estar también encontradas con una igual pero en sentido contrario, eso va a generar que la sumatoria de las fuerzas sea exactamente igual a cero. Esa sumatoria de fuerzas igual a cero ocasiona que esa partícula va a estar en reposo, va a estar quieta. Si una de las fuerzas fuera mayor que la otra, con una sola que sea mayor que la otra, con eso, entonces ya esa molécula estará en movimiento. Continuemos entonces. Vamos a estudiar el concepto de presión. La presión, en términos generales, en un fluido o en cualquier cosa, dice aquí que tiene una intensidad igual en todas sus direcciones y que actúa normalmente. Esta expresión normalmente no es sinónimo de comúnmente, sino que actúa perpendicular a cualquier superficie plana, es lo que quiere decir. Para entender un poco el concepto de presión, vamos a mirar este esquema. Yo puedo someter un área cualquiera de cualquier tamaño, de este grande o de este pequeño, a una fuerza también que es, digamos, variable. Esa relación que hay entre fuerza y área, entre ese diferencial y ese diferencial de fuerza y ese diferencial de área, esos diferenciales, esos delta me indican que es variable. Esa relación es lo que se denomina presión. O sea que la presión de esa molécula en esa superficie va a ser el diferencial de fuerza que se esté trabajando sobre el diferencial de área. Muy bien, pero para yo poder eliminar ese diferencial, yo tengo que llevar esto a un límite. Y llevo una diferencial, y esa diferencial, cuando resuelvo la integral, me va a dar que efectivamente la presión va a ser siempre igual a la fuerza sobre el área. Ya vamos a mirar un poco las unidades de esta fuerza. Para poder entender también la presión hidrostática, o sea, en el caso específico de la presión que se genera por un fluido, vamos a ver lo siguiente. Yo voy a tomar ese mismo recipiente con esa misma molécula, y yo sé que esa molécula está sometida a una gran cantidad de fuerzas, iguales todas alrededor de esa molécula. Pero como tengo fuerzas y cada una de ellas se está aplicando en un área específica, en un lugar específico, y ese lugar específico que cada una de esas fuerzas me está actuando es un área. O sea que si yo tengo una fuerza y tengo un área, quiere decir que esa molécula va a estar sometida a una presión. Y esa presión, por ser de un fluido, es lo que nosotros llamamos presión hidrostática. Avancemos para poder explicarlo. Entonces vamos a estudiar una molécula en particular que está en ese fluido a una profundidad H, a una profundidad específica H. Esa molécula en particular, que es la que tenemos aquí dibujada, está sometida a una gran cantidad de fuerzas, como ya lo dijimos, y entonces yo puedo decir que la presión que se está actuando sobre esa molécula va a ser exactamente igual a la fuerza sobre el área, como ya lo dijimos. Ahora, la gran interrogante es: ¿cuál es esta fuerza? ¿Qué valor de fuerza debo tomar? Ya dijimos que todas estas fuerzas eran exactamente iguales unas con otras, lo que quiere decir que con el hecho de yo hallar un solo valor de una fuerza, pues tengo el valor de todas las fuerzas. Ahora, también pensemos esto: si yo pienso que la fuerza
que está actuando sobre esta molécula, la que yo puedo rápidamente reconocer, es una fuerza que sería el peso. ¿El peso de qué? De un volumen que está sobre esta parte de la molécula. Ese peso, esto va a tener un peso, o sea que yo puedo decir que la fuerza 1 yo la conozco, que va a ser igual al peso. ¿A cuál peso? Al peso de ese bloquecito que acabo de dibujar yo aquí, a este bloquecito que acabo de dibujar yo acá, a este pesito, va a ser igual al peso de ese cilindro que está sobre esa parte de la molécula. Muy bien. Ahora, yo sé que el peso es igual a la masa por la gravedad. Eso lo dijimos en una de nuestros videos tutoriales anteriores. Y entonces, si yo sé que la presión es igual a la fuerza sobre el área y yo reemplazo fuerza por W y a su vez W por masa por gravedad, puedo decir que la presión es igual a la masa por la gravedad sobre el área. Pero como ya dijimos que esta molécula está a una altura específica, yo puedo decir que esta altura la puedo meter aquí a multiplicar. Multiplico y divido por la misma altura. Esto es una unidad, no he hecho hasta ahora nada, no he aumentado ni he quitado nada. Pero fíjense que el área por la altura es el volumen. Y aquí tengo en la parte de abajo área por altura. Por lo tanto, yo puedo decir también que la presión va a ser igual a la masa por la gravedad, por la altura, por el volumen de todo el cuerpo que tengo encima de la superficie que estoy estudiando. Pero si usted recuerda, dijimos que la masa sobre el volumen era ¿qué? Esto era densidad. O sea que yo también puedo decir que la presión va a ser igual a la densidad del fluido multiplicado por la gravedad por la altura. Dicho esto, que la presión es igual a la masa por la densidad por la gravedad por la altura, perdón, entonces yo puedo tener el siguiente ejemplo, que la presión es igual al peso específico porque la densidad por gravedad era peso específico por la altura o la profundidad en la que se encuentra la sección, el área que yo estoy estudiando. En esa profundidad yo puedo decir que la presión es igual a la relación que hay entre el peso específico del fluido multiplicado por toda su altura. ¿Sí? Si yo me hago un análisis de unidades, yo sé que el peso específico está en newton sobre metro cúbico y la altura estaría en metros. Por lo tanto, este metros cúbicos se iría con este metros y yo obtendría que las unidades para cuando la presión es igual al peso específico por la altura, las unidades serán newtons sobre metro cuadrado. Siempre. O puedo tener este segundo caso. El segundo caso es que yo tengo que presión es igual a la densidad por 9.81, que es la gravedad, por H. Y ya acabamos de ver que las unidades son newtons por metro cuadrado. Pero a mí también me enseñaron que siempre que yo veo 9.81 al lado de newtons, pues yo podré decir que eso es kilogramo fuerza. Por lo tanto, otra fórmula es decir que la presión es igual a la densidad por la altura multiplicado, la presión es igual a la densidad por la altura en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Entonces tengo esas dos definiciones: presión igual a peso específico por altura en newton sobre metro cuadrado, o presión igual a la densidad por la altura en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Las unidades, ¿cierto? Recordemos que como el común de las personas no manejan el kilogramo fuerza, siempre que yo hable de fuerza tenga kilogramo, yo sé que este es un kilogramo fuerza, siempre. Muy bien. Las unidades de newtons sobre metro cuadrado también se conocen como pascales. Sí, también se conocen como pascales. ¿Qué es lo que tengo acá? Un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Otras unidades sería una varia, es una unidad de presión, un DINA sobre centímetro cuadrado, o el kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, y otro que es conocido es PSI, que es pounds square inch, que es libra por pulgada cuadrada, siglas en inglés. Muy bien.
Entonces, fijémonos cómo, si yo quiero saber que la presión que está actuando sobre esta molécula, yo voy a decir que la presión que está actuando sobre esa molécula siempre será igual, esa presión va a ser igual en términos generales a la densidad por la altura. Recordemos que esto está en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Pero resulta que en términos reales este bloque de aire, esta cantidad de aire que tengo arriba, que se llama atmósfera, también está actuando sobre este cuerpo, sobre esta superficie. Por lo tanto, yo voy a conocer el día de hoy un concepto nuevo que se llama presión absoluta. Y la presión absoluta va a ser igual a la presión que ejerce el fluido sobre esa área específica de la partícula más la presión que ejerce la atmósfera, o sea, el cuerpo de aire. Siempre que le dicen a uno de presión absoluta, siempre le deben dar a uno la presión atmosférica. La presión atmosférica no se calcula, sino que siempre se puede obtener por medio de la medición de aparatos que miden la presión atmosférica, entonces uno la puede saber. ¿Por qué no siempre se tiene en cuenta? Porque usualmente lo que le preguntan a uno es cuánto es la presión del fluido. Pues porque si todos estamos sometidos a la misma presión atmosférica, pues es como que ninguno lo estuviera, entonces uno termina despreciando la presión atmosférica. Pero la verdad es que la presión atmosférica siempre está allí. Ahora hablemos un poco sobre la presión atmosférica. La presión atmosférica es a la primera presión que estamos sometidos de acuerdo con este esquema que tenemos. Esa presión atmosférica está sobre todos, que ese es el peso del aire que está sobre nosotros, toda la atmósfera lo que pesa. Dice que un valor medio a 112 metros de altura sobre el nivel del mar es de 100 kilopascales. Ese valor de 100 kilopascales es aproximadamente 10 toneladas. Esas 10 toneladas nosotros las llevamos sobre nuestro cuerpo todo el tiempo. Por eso es que los astronautas, cuando viajan al espacio, ellos deben estar haciendo ejercicio porque dejan de cargar esas 10 toneladas, puesto que en el espacio no hay atmósfera. Entonces sus cuerpos se atrofian al no cargar este peso. Y por eso es que cuando las personas están, por ejemplo, en la Luna, la presión atmosférica es mínima. Y pues es cero también, entonces por eso los músculos tienen fuerza para levantarnos o para levantar a los astronautas más alto de lo normal, ¿cierto? Porque su fuerza es mayor, tiene una capacidad de 10 toneladas acumulada. Muy bien. El ejemplo que vamos a resolver nos pregunta cuál será el valor de la presión a la cual está sometido un buzo que está sumergido en agua de mar, y nos dan la densidad y dice que es 1.03 kilogramos por litro, y dice que la profundidad a la cual él está sumergido es de 100 pies. Pies en inglés se escribe foot, por eso las siglas de pies son FT, y nos dice que calculemos el valor de la presión en kilogramos sobre metro cuadrado. Muy bien, la primera recomendación que yo hago es que busquemos la ecuación que nos va a permitir obtener el valor que necesitamos en las unidades que necesitamos. Entonces, como nos está pidiendo en kilogramos, que en realidad son kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, la ecuación con la cual vamos a trabajar es esta, donde dice que la presión es igual a la densidad por la altura, que nos va a dar en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, que es lo mismo que decir kilogramos sobre metro cuadrado, porque ya entendemos la diferencia. Muy bien. Resulta que para que nosotros esta ecuación nos dé en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, esta densidad tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico, y esta H tiene que estar en metros. Entonces, esta densidad que nos dieron a nosotros de 1.03 está en kilogramos sobre litro. No es que esté mala la ecuación, porque es que en realidad la densidad siempre que tiene que dar en unidades de masa sobre unidades de volumen, y litros es una unidad de volumen. Lo que pasa es que a nosotros nos toca saber, y esto es recordarlo y aprenderlo, que 1000 litros son exactamente iguales a un metro cúbico. Entonces yo puedo multiplicar y dividir para cambiar las unidades, y yo puedo decir entonces que multiplico por 1000 litros sobre un metro cúbico. Con esto lo que logro es que este litro con este litro se va, entonces me da kilogramos sobre metro cúbico, entonces la densidad será igual a 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Ya quedó resuelta el tema de la densidad. Ahora voy a trabajar con H. Recordemos que el valor de H que nos dieron era de 100 pies, pero yo tengo que trabajar en metros. Yo no sé
yo no sé cuál es la unidad de conversión de pies a metros, pero siempre recuerdo que un pie equivale a 12 pulgadas y asimismo 12 pulgadas, perdón, una pulgada equivale a 0.0254 metros. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo multiplicar esos 100 pies por 12 pulgadas dividido un pie y a su vez puedo multiplicar 0.0254 metros sobre una pulgada. ¿Qué es lo que yo quiero? Que estos pies se vayan con estos pies y estas pulgadas se vayan con estas pulgadas. Al final todo me va a quedar en metros. Entonces realizo la multiplicación 100 por 12 por 0.254 y eso me da 30.48 metros. Ahora, como ya tengo el valor de densidad y tengo el valor de H, entonces ya puedo reemplazar en la ecuación, donde digo que presión es igual a 1030 por 30.48, eso me da un valor de 31.394 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Dicho de otra manera, puedo decir que estos son 31.4 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que por cada metro cuadrado que tiene de área este buzo, él está soportando 31.4 toneladas de peso. Entonces, por eso es que descender a una presión de estas a una alta profundidad es muy peligroso, no solamente porque no hay oxígeno, sino porque simplemente nuestro cuerpo no está diseñado para cargar estos valores tan altos de presión. Espero que esta clase le haya sido útil, que haya podido entender los conceptos que estudiamos y lo espero en un próximo video. Muchas gracias.